Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El Centro Cultural Tijuana, organismo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias México a través de la cultura. En esta ocasión, el tema será en torno a la escritora Elena Garro. Damos la bienvenida al director general del Centro Cultural Tijuana, Pedro Ochoa Palacio, quien nos acompaña esta noche. Contamos con la presencia de la doctora Patricia Rosas Lopategui como nuestra invitada especial. La doctora Patricia Rosas es profesora de literatura mexicana y latinoamericana en la Universidad de Nuevo México. Además, escribe para varias revistas y periódicos de México y Estados Unidos. Su trabajo dentro de la crítica e historia de la literatura lo ha especializado en escritoras mexicanas, sobre todo en Elena Garro. Por su labor como biógrafa, ha publicado 3 volúmenes: Yo solo soy memoria, biografía visual de Elena Garro en 1999, Testimonios sobre Elena Garro, biografía exclusiva y autorizada de Elena Garro en el 2002, y El asesinato de Elena Garro, periodismo a través de una perspectiva biográfica en el 2005, que se ha publicado en una segunda edición este año. Ha coordinado diversas obras de literatura de mujeres mexicanas como Transgresión Femenina y Óyeme con los ojos. Cedo el uso de voz a la doctora Patricia Rosas Lopategui. Gracias. Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia, por acompañarnos esta noche a celebrar, festejar a Elena Garro en el 99 aniversario de su nacimiento, que es el día de mañana. El día de mañana sería el 99. Y el próximo año estaremos ya celebrando su centenario. Bueno, pues quiero agradecer, me siento muy honrada y privilegiada de encontrarme aquí en el CECUT, donde realmente me sorprende cada vez que vengo ver todas las actividades que tienen para difundir la cultura. Y yo pensaría que, bueno, en Tijuana, pues, ¿cuál cultura? En la frontera, ¿no? Qué sorpresa tan maravillosa ver que es una ciudad llena de eventos, y me siento muy honrada de estar aquí. Muchas gracias. Quiero agradecer desde luego a su director general, al licenciado Pedro Ochoa, por su muy cálido recibimiento, el de la licenciada Mara Maciel y todo su equipo de trabajo, que me hacen sentir en casa. Pues muchísimas gracias. Entonces, miren, yo lo que he preparado es para recordar a Elena Garro, una revisión global, severa, somera, porque Elena Garro es un personaje muy complejo, muy polifacético, y necesitaríamos varias sesiones para abarcar toda su trayectoria. Pero yo voy a hacer una revisión sobre algunos aspectos de su vida, y después pasaríamos a una sesión de preguntas. Si ustedes tienen comentarios, preguntas, inquietudes, podríamos hacer esa segunda parte. También en esta presentación yo lo que quisiera hacer es leerles algunos segmentos de los trabajos de Elena Garro para acercarlos a esta escritora, porque a pesar de ser uno de los pilares de la literatura, no solo mexicana y no solo de la lengua española, sino de la literatura universal, es una escritora
poco conocida, poco difundida. Y de eso voy a hablar esta noche en gran parte. Bueno, pues miren, este libro que traigo aquí para celebrar a Elena Garro y para acercarlos a ustedes a ella, que se titula El asesinato de Elena Garro, periodismo a través de una perspectiva biográfica, es la segunda edición que yo he llamado aumentada. La primera salió en el 2005 y créanme que no fue intencional que este libro circulara en el 2015, a 10 años de la primera edición. En realidad mi propósito era que este libro saliera en el 2013, porque en el 2013 se celebraron el 50 aniversario de su novela más emblemática, que es Los recuerdos del porvenir, 45 años de la masacre de Tlatelolco, que fue el parteaguas en la vida de Elena Garro. Se celebraba 55 años de su primer libro, Un hogar sólido y otras piezas en un acto. El 15º aniversario luctuoso de Elena Garro y también en vísperas del centenario. Pero como este libro ustedes están viendo es un libro muy voluminoso, yo no terminaba, o sea que pasó todo el 2013 y no pude cerrarlo, pasó todo el 2014 y tampoco podía terminarlo, y en realidad comenzó a circular en este año, en el 2015. Bueno, este libro en este libro yo busco rescatar la labor de Elena Garro como periodista. Tradicionalmente se dice que Elena Garro entró al mundo de las letras en 1957 como dramaturga. Pero Elena Garro, antes de darse a conocer como dramaturga, fue periodista en 1941. Ella trabajaba en una revista que se llamaba Así. Ya se había casado con Octavio Paz en 1937. En 1939 había ya nacido la única hija del matrimonio, Elena Paz Garro. Y en 1941 Elena comienza a trabajar como reportera de esta revista dirigida por Gregorio Ortega. Y Elena hace una serie de entrevistas en 1941. Entrevista a Lolita González, que es esta foto que ustedes ven aquí en la portada del libro. Está Elena Garro entrevistando a Lolita González, que fue una cantante de ópera. Después entrevista a Isabela Corona, actriz clásica del teatro de la época. Después se dedicó al cine y a la televisión, pero en aquel momento, en los años 40, Isabela Corona era una actriz de teatro clásico. Y después entrevista a Frida Kahlo, y Elena acababa de entrevistar a Frida Kahlo cuando el director de la revista le hace una propuesta de realizar un reportaje en la cárcel para mujeres menores de edad, como reportera encubierta, es decir, como periodista que se hace pasar como una presa común para investigar las irregularidades que se decían que se cometían en el penal. Elena Garro acepta. Este esquema que lleva a cabo Elena Garro como periodista encubierta ya lo había llevado a cabo, de hecho es una pionera, Nellie Bly. Nellie Bly es una periodista estadounidense que su seudónimo era Nellie Bly, su nombre verdadero era Elizabeth Cochran, y ella entra en 1887 a un manicomio para mujeres para descubrir también las atrocidades, las injusticias que se cometían en contra de las pacientes.
en el estado de Nueva York. Y 54 años después, Elena Garro hace exactamente el mismo esquema. Es obvio que si no Elena Garro, Gregorio Ortega, el director de la revista, conocía muy profundamente el trabajo de Nelly Bly y se lo propuso a Elena Garro. O no sé si Elena Garro haya tenido conocimiento previo de este trabajo, porque Elena siempre fue una amante del periodismo, de la prensa escrita, ¿no? Bueno, entonces Elena ingresa al penal por 10 días. El esquema es, entran 10 días a Elena Garro, la acusan de robo, la detiene la policía y se la llevan al depósito en donde ponían, digamos, a las chicas, niñas, mujeres que habían cometido un crimen, y de ahí las pasaban a lo que muy elegantemente llamaban a casa de orientación para mujeres menores de edad, que en realidad era una cárcel, ¿no? Un reformatorio, una cárcel. Y las niñas, y cuando Elena Garro ingresa, descubre que la mayoría de las niñas que estaban ahí fluctuaban de entre 5 años a no más de 20 años, ¿no? Y su reportaje es realmente conmovedor. Elena, cuando sale de la cárcel, publica este reportaje en 5 partes, y ella comentó en varias entrevistas que tal fue el éxito de su reportaje que le pagaron muy bien, porque en aquella época Octavio Paz no era el poeta laureado que fue después, todavía no era el diplomático tampoco de carrera, digamos, dentro de la diplomacia, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, de este capítulo, quisiera leerles un segmento de ese reportaje para acercarlos al trabajo de Elena Garro. El libro está dividido en 5 capítulos. El primer capítulo, cada capítulo es una década. La década de los 40, la década de los 50, la década de los 60 es la más amplia. La década de los 60 pudo haber sido un libro por sí solo. La década de los 70 y 80 lo fusioné en un solo capítulo, porque debido ya al ostracismo y a la leyenda negra en torno a ella, en que Elena la asesinan, la silencian, obviamente ya no vamos a tener ahí esa producción que ella venía desarrollando o llevando a cabo antes. Y la década de los 90, que es ya el regreso de Elena Garro a México. Entonces, de los años 40, me gustaría acercarlos a este trabajo periodístico de Elena Garro, en donde ella es pionera del periodismo encubierto en México, ¿no? Bueno, esta sección que les voy a leer es la historia de Isabel, una de las criminales. Ahorita van a ver ustedes el crimen que cometió Isabel. Y bueno, es un segmento nada más, ¿no? Y esta sección se llama una historia vulgar. Era muy jovencita, tendría 13 años, en la época en que vivía con su papá, una hermana y su abuela, en una vecindad por el barrio Universitario. Un día conoció a un estudiante y se hizo su novia. Se besaban al anochecer en los quicios oscuros o en el jardín de San Sebastián. A veces iban al cine Goya. Durante las posadas, él la invitó a su casa. A media fiesta la llevó a una recámara y sin saber cómo la violó. El estudiante tenía varias hermanas que se dieron cuenta de todo y prometieron ayudarla. Cuando Isabel llegó a su casa, estaba aterrorizada y ocultó lo ocurrido. Esa noche lloró mucho y silenciosamente. El novio siguió buscándola y siempre la llevaba a su casa.
Cada vez que esto sucedía, las hermanas le aseguraban que se iba a casar pronto y que no se preocupara. Un día descubrió que estaba embarazada. Fue con Raquel, su futura cuñada, y ésta le dio dinero y una carta para una tía suya que estaba en Monterrey y que era muy buena. Le ordenó además que no regresara a su casa, porque le darían una paliza tremenda. Isabel lo creyó todo y se dejó llevar una buena tarde a la estación. Tomó el tren del norte mientras Raquel le hablaba de las bondades de su tía, que la tendría en su casa hasta que su hermano se pudiera casar con ella a fin de año. Con su carta y 10 pesos en la bolsa llegó a Monterrey. Buscó a la tía y la encontró. Era una francesa pintarrajeada que tenía muchas hijas, como su novio, hermanas. Madame la aceptó de buen grado, la arregló, la vistió y le enseñó muchas cosas, entre otras a ganarse el dinero de un modo muy difícil, aunque no lo parece al principio. Llegó a ser la pupila de más clientela, pero casi no veía el dinero. Los señores le pagaban a Madame, que se quedaba con las 2/3 partes para el gasto de la casa. De la tercera parte sobrante todavía guardaba una mitad para hacerle una alcancía. Y la otra se la daba a Isabel. Estuvo 11 meses con ella y conoció a mucha gente de Monterrey, de la que todavía se acuerda. Y Elena Garro abre un paréntesis. Muchos incorruptibles señores, inflexibles, rígidos y solemnes, celosos defensores del honor. Cierra el paréntesis. Tenía suerte, sobre todo con los militares de la plaza. Eran dadivosos y espléndidos, aunque brutales. Abortó 3 veces y enfermó de sífilis. A la casa llegaban muchachas de todo el país. Al poco tiempo de estar ahí llegó otra de México, como ella. También tenía una historia muy idéntica, muy similar, y habían coincidido en todo, hasta en el novio. Se dio cuenta que su amor, su Víctor, era un tratante de blancas. Estuvo curando con el dinero de la alcancía y de paso admiró la previsión y la inteligencia de Madame. Pues, ¿qué hubiera hecho para curarse si su protectora no alcancía? Sí, muy bien. ¿Estoy muy fuerte? ¿No? Está bien, ok. Como se había desmejorado mucho y estaba muy echada a perder, Madame le aconsejó un cambio de clima y la mandó a Querétaro, a una casa amiga. Advirtió que había bajado de categoría, pues casa y clientela eran más pobres. El sistema de salario era el mismo, así que no le alcanzaba para nada y tuvo que suspender el tratamiento médico. Recurrió entonces a trucos y remedios caseros, pero empeoró y no pudo estar con la señora más de 5 meses, al cabo de los cuales la enviaron a Morelia. Allí se las vio negras. La casa estaba en el barrio peor y no caían más que hombres humildes, tan escandalosos y caprichosos como los otros, pero sin dinero. Pobre y enferma la mandaron a México, ahora sin recomendación. Regresaba con cierta experiencia de la vida a los 20 meses. Y Elena Garro dice, ¿quién duda que los viajes ilustran? Empezó a ruletear, pero en sus condiciones, sola, pobre y enferma, era difícil ganarse la vida. Una madrugada la levantó la policía y llegó con sus huesos al Hospital Morelos. Estaba flaca y muerta de hambre. Tenía 15 años. Bueno, y así continúa Elena Garro con esta mirada
sobre la condición de las mujeres en México. En este capítulo ustedes pueden ver la preocupación de Elena Garro por la desigualdad genérica, por la condición de las mujeres, pero no solamente por las mujeres de cierta clase social, es decir, de todas las clases sociales. Cuando ella entrevista a Lolita González, ella era una mujer rica, de clase social alta, educada en Estados Unidos, de Coahuila, pero educada en Estados Unidos. Y bueno, Frida Kahlo, ustedes ya saben quién es Frida Kahlo. Isabela Corona era de clase media, pero clase media culta, educada. Y luego este retrato sobre las mujeres de clase social baja, es decir, las mujeres más desamparadas. Y la mirada es la misma, ¿no? Elena suele ser muy irónica, muy sarcástica, siempre está criticando, cuestionando a esa sociedad patriarcal. Y lo que ustedes pueden ver también aquí es que Elena se ve reflejada en ellas. Ellas son un espejo para Elena Garro, pues ella estaba viviendo exactamente la misma opresión, la misma anulación de su identidad o de su proyecto de vida al casarse con Octavio Paz, ¿no? Una vez que se casa con Octavio Paz, su proyecto intelectual queda trunco. Antes de casarse con Paz, Elena Garro estaba estudiando letras en la UNAM. Era coreógrafa del teatro universitario, que en aquella época dirigía Julio Bracho, el papá de Diana Bracho, famosa actriz. Y era realmente admirada por Javier Villaurrutia, por Agustín Lazo, por otros miembros de la generación de los contemporáneos. La consideraban una niña prodigio. Pero bueno. Ok, entonces, este digamos es el capítulo, los años 40. Después, Elena desaparece, no hay más artículos que haya yo podido localizar. Lo único que me comentó en una ocasión Elena Garro es que en ese periodo ella había entrevistado a Pablo Neruda, porque Pablo Neruda vivía en México cuando era cónsul de Chile en México, pero esa entrevista no la hemos podido localizar. La revista Así, la colección de Así, no está completa en la hemeroteca, en la UNAM, y la otra biblioteca, la biblioteca José Vasconcelos, que también tiene esta revista, la colección, está incompleta. Entonces no sabemos si haya más artículos que Elena haya escrito en ese periodo, y si algún día los podremos localizar. Si alguien tiene la colección de la revista Sí, tal vez una colección privada, sería magnífico que nos pudieran dar una indicación. Fíjense que así fue como pude recuperar los artículos de los que les voy a hablar ahorita más adelante, a través de una colección privada, porque tampoco en la UNAM está completa la colección del periódico Presente, en donde Elena publicó, pero ahorita les menciono eso. Bueno, entonces, a finales de 1943, la familia Paz Garro se van a Berkeley. Octavio Paz había obtenido una beca, una Fulbright, y va a la universidad en Berkeley, y Elena Garro y su hija viajan con él. Ahí están varios meses. Elena Garro regresa a México hacia la segunda mitad de 1944. Octavio Paz se queda en California, él no quiere regresar a México, y manda a Elena Garro con dos misiones. Una, vender ropa americana para ganar dinero, y Elena Garro dijo que ella nunca pudo hacer eso, ¿verdad? Que había perdido el papelito en donde llevaba los precios de las prendas que tenía que vender. Y la otra misión era que cabildeara, como diríamos, cabildear para conseguirle un trabajo a Octavio Paz. Y pues Elena cabildea, porque además ellos estaban en el medio, ¿no? Eran conocidos por los que en ese momento ya tenían puestos, que eran funcionarios en relaciones exteriores, ¿no? Y en otros, en Bellas Artes.
y ella logra que le den el puesto de segundo secretario en la embajada mexicana en Francia. Pero bueno, antes de esto, Elena Garro regresa a Estados Unidos, se va a Estados Unidos, se va a Nueva York, a mediados de 1945, Paz seguía en California, y ahí en Nueva York ella trabaja como periodista, es decir, es editora de una revista que emitía el Comité Judío Americano, y ahí trabaja como editora, pero ella, su permiso, vamos a decirlo, la posibilidad que ella tenía que para trabajar era a través de su pasaporte, casada con Octavio Paz, ¿no? Es decir, bueno, aquellos también eran otros tiempos, había más flexibilidad, pero no podía tener un trabajo fácilmente por la cuestión legal, ¿no? O sea, había ciertas limitantes. Después Octavio Paz se va a Vermont, al Millbury College, en donde él da clases de verano, y Elena Garro lo encuentra ahí, pero Octavio no quiere que ella esté en ese momento cerca de él. Elena se regresa a Nueva York y al poco tiempo ya, bueno, sale el nombramiento para la embajada y Octavio se va a finales del 45 a París, y Elena Garro se embarca desde Nueva York rumbo a la capital francesa a principios del 1946. Y ahí van a vivir en ese París de la posguerra, de 1946 a 1951. Obviamente todo ese periodo, Elena Garro no tiene proyecto de vida, proyecto como escritora, como pues productora, ¿verdad? de cultura, de escritura, nada. Y a finales de, viven varios meses en Japón. A Octavio Paz le dan también un puesto en la Embajada de México en Japón. Después viven en Suiza, también varios meses, en Berna y en otra ciudad en Suiza. Y ya para finales de 1953 regresan a México. Al regresar a México, la relación entre Paz y Garro comienza a proyectarse hacia el final, hacia una ruptura más permanente, que se concretiza, podríamos decir, hacia 1957. Pero curiosamente, en el verano de 1957 es cuando el grupo Poesía en Voz Alta, que dirigía entre otros como Juan José Arreola, Héctor Mendoza, Octavio Paz, Juan Ibáñez, se escenifican por primera vez 3 obras de Elena Garro en un acto: Un hogar sólido, Andarse por las ramas y Los pilares de Doña Blanca. Y aquí es donde se considera que Elena Garro en ese momento entra al mundo de las letras. Y en el capítulo de los años 50, ahí lo que ustedes van a ver es cómo Elena Garro deslumbra al medio cultural mexicano. O sea, se quedan realmente los críticos literarios, los escritores, se quedan deslumbrados al ver el talento de esta mujer que había permanecido durante 20 años completamente oculto, ¿no? Y aquí en ese capítulo yo recojo una serie de reseñas, lo que dijo la crítica sobre las obras de teatro de Elena Garro en el momento en que se llevan a la escena. Y también, a partir de 1957, Elena Garro comienza su activismo social. Se involucra en la defensa del pueblo de Aguatepec, Morelos, en donde los campesinos, los indígenas, estaban siendo masacrados para robarles sus tierras.
Y ella escribe en el periódico Presente, que fue fundado por Cristóbal Rojas, un líder de los campesinos en Cuernavaca, junto con Elena Garro y otros entre campesinos y otros, digamos, intelectuales de Morelos, fundan este periódico que se llamaba Presente, porque en los periódicos nacionales no se publicaban digamos, las irregulares y las masacres que se estaban cometiendo en el pueblo de Aguatepec. Y Elena escribió cuatro crónicas que se llaman Breve Historia de Aguatepec. Nada más logró publicar 4, porque en aquel entonces el presidente de México, Adolfo López Mateos, de una manera muy diplomática, le pidió a Octavio Paz que por favor hiciera que Elena Garro saliera de México, porque estaba causando demasiados problemas. Y Elena se ve forzada a salir, huyendo prácticamente de México con su hija. Se van, abandonan, dejan todo aquí, su casa, todo lo que ellas ya tenían, porque ya estaban viviendo de una manera un poco más independiente de Paz, y se van a Nueva York y después viven en París. A mediados de 1963, Elena regresa a México gracias a la invitación de su prima Amalia Hernández. Amalia Hernández, la fundadora del Ballet Folclórico de México, y Elena Garro son primas hermanas. Y Amalia Hernández la invita para que haga un guión cinematográfico que iba a representar el ballet. Y Elena acepta porque ella quiere regresar a México, ¿no? Y regresa a mediados de 1963. Antes de pasar a esa etapa, quisiera compartir con ustedes un segmento de una de estas crónicas de Aguatepec. Si les parece bien. ¿Les parece bien que les lea o prefieren que solamente les narre los eventos? ¿Qué prefieren? ¿Les gusta escuchar la palabra de Elena Garro? Sí. Bueno, muy bien. Si los canso me dicen que estamos en familia, ¿verdad? Bueno, breve historia de Aguatepec. Esta es la segunda parte. Una tarde, a mediados del mes de abril de 1957, llegó a mi casa la mujer de Guerrero Galván. Se refiere a Deva, su hermana mayor, casada con el pintor Jesús Guerrero Galván. Deva, la hermana de Elena Garro, ya tenía años involucrada en los problemas de los campesinos que eran despojados de sus tierras en el estado de Morelos, porque recuerden que Elena Garro había estado fuera de México desde el 46 hasta el 53 que regresa, ¿no? Bueno, entonces ella dice, venía, se refiere entonces a su hermana Deva, venía acompañada de 2 mujeres y un hombre. Eran campesinos de Aguatepec, Enedino Montiel, Rosalía Rosas Duque y Antonia Ramírez. Son los que están peleando con los despojadores, dijo Deva. Los observé con atención. Ellos parecían mortificados, de pie, con los ojos bajos. Enedino tendría unos 50 años, de estatura media, bigote negro, pelo entrecano y unos ojos extrañamente melancólicos, y sus pantalones de manta y camisa alforzada estaban llenos de remiendos. Todo él tenía un aire muy antiguo, casi bíblico. Antonia, la mujer de Enedino, era la imagen misma de la miseria. Estaba asustada y sin saber hacia dónde mirar ni qué decir. Rosalía era la de más aplomo y la mejor vestida. Sonriente mostraba sus dientes postizos. Me extrañó en una india. Pronto supe el porqué de aquellos dientes falsos.
«Cuéntenle», dijo Deva, mientras encendía un cigarrillo, segura de que el relato que iba yo a escuchar me dejaría asombrada. «¿Qué le vamos a contar que no sepa ya?», dijo Enedino con seriedad. «Cuenten las amenazas, los despojos, los crímenes», insistió Deva. «Siempre ha sido igual», respondió Enedino. «Antes, ahora ya no nos marcan con hierro, como marcaron a mis padres. Pero al paso que vamos, pronto lo veremos». Las palabras del indio me impresionaron. Lo miré a los ojos. Él me devolvió la mirada, en la que había más melancolía que ira. «Los marcaban con hierro», me dije. A pesar mío, sentí una gran vergüenza, no solo por mí, sino por todos nosotros, los culpables. Recordé sin querer mi viaje a la Indochina y comparé la actitud de los franceses con la nuestra respecto a los nativos. También a los indochinos los golpeaban, los encarcelaban y los despojaban de sus bienes los colonos franceses, pero eran colonos. En cambio nosotros somos mexicanos, igual que estos indios indefensos que estaban en mi casa. «Tienen la fuerza, aunque no el derecho», dijo Enedino. «Sin querer vi sus pies gastados de tanto andar entre las piedras, aquí, sobre la alfombra de mi casa. A mí, los pistoleros mentados me mataron a golpes y estuve muerta todo un día. Cuando reviví fue para saber que estaban enterrando a mi muchacho», dijo Rosalía con inocencia. «¿Cómo que la mataron?», pregunté. «Sí, señora, fue una mañana, un 20 de agosto del año pasado. Estaba yo trabajando en mis tierras cuando llegaron los mentados asesinos, acompañados de unos ingenieros, a medir las tierras». «¿Qué vienen a hacer aquí?». «Cállese, vieja jija. Mis tierras son mis tierras desde mis bisabuelitos y no me las van a quitar. Estas tierras van a ser para don Agustín. Ya lo arregló en el departamento agrario», me contestaron. Entonces yo agarré un montón de piedras para sacarlos de allí y los asesinos se me vinieron encima. Me golpearon, me lastimaron la lengua. Luego me la engraparon en la Cruz Roja de Cuernavaca y me dejaron por muerta. Mi hijo se vino corriendo a defenderme y lo mataron de un balazo en la frente. Tenía 17 años. Rosalía cayó. «Quedó tirado en la milpa», dijo Antonia, «y no dábamos con él». Yo solo quiero que me digan si la ley existe, porque si no, también nosotros podemos contestar como salvajes», dijo Enedino. «¿Es que uno puede matar y robar y encarcelar a inocentes? Es lo único que quiero que me contesten, pero nadie me responde. Hemos hecho escritos, quejas, denuncias y los hemos presentado en todas las oficinas del gobierno de Morelos y en el federal, pero nadie responde. Hace ya 5 años que esto comenzó y desde entonces hemos andado de oficina en oficina. Nadie nos recibe, ni nos oye, ni nos da respuesta. Y yo solo quiero que me digan si la ley existe o no. Cuando uno de nosotros roba, lo persiguen. Cuando uno de nosotros mata, lo persiguen. Cuando ellos matan y roban, nada les pasa. ¿O qué? ¿Hay 2 leyes? Una para los indios, como nos dicen, y otra para los ricos. Toda mi vida y la de mis gentes ha sido una vida de miseria y tristezas. Por eso nos fuimos a la revolución. Mi tío fue el general zapatista Antonio Varona. Morimos muchos, porque era preferible la muerte que la vida que llevábamos. Y ahora es la misma revolución la que nos hace lo que nos hacía don Porfirio. Por eso solamente la vinimos a molestar, para ver si usted logra que nos contesten. Porque si la ley no existe, veremos a cómo nos toca. Al cabo que somos muchos y no estamos mancos ni ciegos. Pero si la ley existe, entonces nos podremos portar como los hombres deben de portarse, respetando a los demás. Bueno, este es un segmento de ese trabajo periodístico. Y
Elena Garro, cuando López Mateos le pide que se vaya de México, es porque ellos habían ganado en un juicio las tierras de Aguatepec. Y bueno, claro, esto había causado mucha conmoción entre los banqueros, los terratenientes, ¿no?, los oligarcas. Y a Enedino Montiel y a su esposa Antonia Ramírez los asesinaron, ¿no? Después, en 1962, los asesinan. Ok, bueno, después, cuando Elena Garro regresa, les comentaba yo, ella regresa en 1963, el proyecto con su prima Amalia Hernández no fructificó, ¿no? Fue algo que no se llevó a cabo por diferentes razones, todo lo explico aquí en ese capítulo. Pero Elena entonces comienza a involucrarse nuevamente en la defensa de los campesinos. Continúa, es decir, no le sirvió de nada el escarmiento, ¿verdad? Ni la lección. Regresa todavía con más fuerza, porque ahora se va a involucrar no solamente en los despojos de los campesinos en el estado de Morelos, sino de toda la República, porque se corría la voz, ¿no?, de que ahí andaba una güerita defendiendo a los campesinos y que pues a ver si ella los podía ayudar. Y sí, Elena Garro en su casa hospedaba a todos los campesinos que llegaban de diferentes puntos de la República. Ahí los hospedaba en su casa y ella llevaba todos sus trámites, todo el papeleo, la documentación para presentar sus casos en la Confederación Nacional Campesina, ¿no?, en la CNC. Y bueno, entonces estos años van a ser muy pues inquietantes por un lado, porque en 1964 sube al poder, a la presidencia, Gustavo Díaz Ordaz, y si bajo el régimen, el gabinete de López Mateos, Elena Garro tuvo un poco de digamos, espacio para hacer la crítica. Con Gustavo Díaz Ordaz va a ser otra historia, ¿no?, porque Gustavo Díaz Ordaz va a gobernar desde la derecha y ustedes saben, López Mateos pues, fue un presidente que gobernó digamos en el centro, ¿verdad?, ni en la izquierda ni en la derecha. Pero bueno, entonces en 1964-65 Elena Garro conoce a Carlos Alberto Madrazo, político priista, que también lo expulsan del PRI, del partido, porque Madrazo intenta crear una especie de democracia dentro del partido, pero esto pues no le convenía a la dictadura del PRI, ¿no?, al sistema que venía gobernando desde 1929, esa estructura. Elena se hace madracista y comienza aquí su activismo político, es decir, el activismo social lo podemos decir que lo inicia desde los años 40 con ese reportaje sobre la cárcel de mujeres, luego en los 50 con el activismo en Aguatepec, y ya para 1964-65 no solo el activismo social en defensa de los campesinos de diferentes puntos de la República, sino su activismo político, porque ella también va a luchar al lado de Carlos Madrazo por traer democracia, por una libertad de expresión, por una mayor justicia social, ¿no? Y entonces aquí, de este periodo, me gustaría